Hermanos, esta palabra de Dios nos remite a la ley. Ustedes saben que mi trabajo también es de ser canonista, así que me paso varias horas trabajando temas del tribunal, y así como las leyes del mundo se revisan, también la ley canónica en 1983 produjo un nuevo Código de Derecho Canónico que, a la luz del Concilio Vaticano II, ajustó, podríamos decir, la ley de la Iglesia. A partir de ahí también varias congregaciones de religiosos, de religiosas, ajustaron sus constituciones. Cada tanto escuchamos que países arreglan sus constituciones, y también en Argentina, 2x3, cuando hay algún problema así grave penal, decimos, y hay que endurecer el Código Penal y toda la historia, ¿no? Se dice muchas veces esta cosa. Por acá, evidentemente, que no va la palabra de Dios. Porque, como dice Jesús, Él no vino a cambiar la ley, ni una i ni una coma de la ley va a ser tocada. Yo no vine a cambiar la ley, vine a darle plenitud. Entonces, la dinámica con la cual tenemos que entender este Evangelio no es que Jesús hace una ley ni más estricta ni menos estricta, sino que lo que Jesús quiere hacer es que nosotros cambiemos la relación que tenemos con la ley, qué entendemos con la ley. Porque la ley muchas veces, lamentablemente, no se cumple la ley civil, no se cumple la ley eclesiástica. Entonces, si nosotros nos quedamos en un ámbito meramente jurídico, no vamos a entender la palabra de Dios del día de hoy. La clave para interpretar la palabra del Evangelio de hoy es: si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Porque, en definitiva, la ley de Dios corresponde a la esencia de Dios. Dice el Evangelio de San Juan que Joseos agape estil, Dios es amor. Y por tanto, toda la ley de Dios se resume en el amor. Hiperconcentradamente, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo por amor a Dios. En esto consiste toda la ley. Y entonces, cumplir con la ley nueva, como así se denomina técnicamente esta página del Evangelio, cumplir con la ley nueva, con la ley de Jesús, si se quiere es más exigente, y si se quiere es menos exigente. Es menos exigente porque no está atada a la legalidad de la ley, y es más exigente porque muchas veces va más allá del justo legal. Fijémonos si no en los ejemplos. Si alguno te pide el manto, dale también la túnica. Si alguno te pide el saco, dale la remera. Y a nosotros no nos cierran las cuentas. Si hay que perdonar al hermano, no cuando yo tengo algo, porque esto no lo dice porque es inútil, siempre tenemos algo contra otro. Por eso el término de la evaluación no está en mí, nunca está en nuestro ombligo el término de la evaluación, sino que está en el hermano. Si tu hermano tiene algo contra ti, entonces ahí hay que... Los litigios legales, ve cuando vas caminando con alguien que te lleva a pleito, trata de arreglarte, no sea que te entreguen al alguacil, el alguacil te meta en preso y no salgas hasta que pagues el último centavo. Ven, todo en Jesús va mucho más allá de la ley. ¿Cuándo cometo adulterio? ¿Cuánto me es lícito mirar a la vecina o al vecino? Jesús no se queda en esa discusión. Jesús dice, el que ya está pensando dentro de su corazón, ese es el problema. No es el problema que reprimamos los desórdenes. El problema es que miremos el origen de los desórdenes y los tratemos de reparar desde dentro. No después que saquemos una regla y a ver hasta cuándo cumplí o no cumplí. Porque si pecar ese es el problema de los fariseos. El problema de los fariseos es que ellos pagaban todos los impuestos, que hacían todas las oraciones que tenían que hacer, se colgaban todas las cosas que se tenían que colgar, cumplían exactamente la ley y listo, ya está, ya no tenemos que hacer nada. Sacamos la calculadora, hicimos todas las cuentas, estamos bárbaros. Y para Jesús no estaban bárbaros los fariseos, porque decían que se colaban el camello, se tragaban el camello y colaban el mosquito. Entonces, ¿cuál es la clave para que nosotros entendamos? Que tenemos que ir mucho más allá de la ley. Evidentemente que si nosotros tenemos un elenco de pecado y me fijo cuándo, cómo, dónde, y ya está, soy santo, o no,
soy pecador. ¿Por qué? Y porque me falta esto, me falta aquello, no lo hice acá, no lo hice allá. Así sería todo muy fácil. Pero la dinámica del Evangelio es mucho más complicada, porque la dinámica del Evangelio tiene que mirar la vida de Jesús y tiene que mirar cómo Jesús vivía, cómo Jesús se entregaba y cómo Jesús superaba constantemente lo que en moral se llama el justo legal, precisamente porque nuestra justicia tiene que ser superior a la de los escribas y de los fariseos. Y la liturgia del domingo por eso nos pone la primera lectura que hemos escuchado del libro del Eclesiástico, donde el autor sagrado dice: si quieres, puedes observar los mandamientos. Ese mismo le dijo Jesús al joven rico: si vis autem ad vitam aeternam ingredi, serva mandata. Si pues quieres ingresar en la vida eterna, observa los mandamientos. Si quieres, puedes observar los mandamientos. Y gráficamente dice: Él puso ante ti fuego y agua, hacia lo que quieres extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte, a cada uno le dará lo que prefiera. Dios no nos obliga a cumplir los mandamientos. Los mandamientos son una invitación. Nosotros tenemos que estirar la mano, es decir, aceptar, vivir esa palabra que el Señor nos ofrece, y hay una aceptación que lleva a la vida y hay un rechazo que lleva a la muerte. Por eso nosotros en el día de hoy también tenemos que interpelarnos cómo nos paramos ante la palabra de Dios y sus exigencias, porque nosotros no venimos a hacer un mero rito, sino que venimos a tener una relación viva con el Señor. Ese es el sentido de la fe. No es que nosotros venimos un domingo como el de hoy, en el que hace mucho calor, a la misa porque no tenemos otra cosa más divertida que hacer, o porque tal vez no tenemos a quien visitar, entonces bueno, ya que estoy, voy a la iglesia a tomar un poquito de fresco en la parroquia de Santa Inés. Vinieron a hacer un picnic. No, no vienen por eso. Entonces, si venimos por la palabra de Dios, tenemos que hacer el esfuerzo honesto, desinteresado, serio, y un esfuerzo que tiene que ser juzgado solamente por Dios. Nadie puede estar en el medio fisgoneando cómo es mi vida con el Señor. Y me tengo que parar delante del Señor y tengo que estirar la mano y elegir si sigo el camino de Él o sigo el camino de mi ombligo, lo que a mí me parece, lo que yo creo y mi justicia. Entonces saco la regla, la calculadora, y más o menos si veo que las cuentas están a mi favor, me quedo tranquilo y no me muevo más. La palabra del Señor entonces hoy nos invita a recibir esta evangelización, este evangelio. La segunda lectura de Pablo a los cristianos de Corinto dice que es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo, ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. La sabiduría del mundo está condenada a la destrucción. Solamente la sabiduría de Dios es la que permanece, porque la sabiduría de Dios es la que se sabe donar, es la que sabe superar el egoísmo, es la que sabe a veces sacrificarse y renunciar a lo que tal vez humanamente nos conviene, pero eso es lo mejor para el prójimo y para nosotros. Recordemos que en la antigüedad, en la época de Jesús, todos los edictos de los emperadores romanos se llamaban evangelion, porque la lengua escrita del imperio era el griego, no era el latín. La lengua en latín era la lengua que se hablaba, pero no la escrita. Entonces, los edictos se llamaban evangelion, evangelio. Y cuando el Nuevo Testamento elige esta palabra para la doctrina de Jesús, está diciendo que el único que puede dar buena noticia es solamente Dios. De Dios solamente pueden salir nuevas noticias, porque de Dios solamente puede venir un cambio auténtico, verdadero, eficaz y duradero. Vamos a pedir entonces al Señor en esta Eucaristía por todo lo que necesitamos y vamos a pedir la gracia de la inseguridad de aceptar la palabra de Dios, esa palabra que nos hace ser justos, pero con una justicia que es superior a la de los escribas y fariseos, una justicia que nos invita a ser audaces, que nos invita a superar el egoísmo
que nos invita a donarnos, a ser gratuitos para nosotros. La Santísima Virgen interceda porque ella tuvo esta capacidad de superar lo estrictamente legal y cuando no entendía algo que le proponía Dios o una realidad dura que le presentaba la vida, como nos dice Lucas, conservaba estas cosas en su corazón. No rezongaba, no tenía malos pensamientos, sino que lo meditaba, lo rumiaba en su corazón, viendo qué era lo que Dios le quería decir, con lo que le pedía o con la realidad adversa que el mundo que le tocó vivir le presentaba. Le pedimos también con confianza a ella, que es nuestra Madre, por todas nuestras necesidades, por la salud de nuestros enfermos y por todas las cosas que nos preocupan. Que así sea.